En vivo desde Economía habla el ministro Guzmán. Que culminaron en una reestructuración de la deuda de carácter histórico para la Argentina, y este año estamos llevando adelante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, de modo de poder despejar los horizontes de vencimientos de deuda. ¿Por qué son tan importantes para la Argentina estas negociaciones? Bueno, hay una razón clara, que es que mayor carga de deuda en dólares significa menores posibilidades de crecimiento de la producción, significan mayores presiones sobre la inflación. De modo que poder resolver los compromisos de deudas en dólares insostenibles no ayudará al país a poder resolver todos sus problemas económicos y sociales. Y estos son problemas que se profundizaron y que en particular se crearon durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Recordemos que a partir del año 2016 Argentina empieza a tomar una cantidad de compromisos de deuda en moneda extranjera que lamentablemente no se condijo con una capacidad de generación productiva, de generación de los bienes y servicios que el país puede exportar al mundo, de forma de poder hacer frente a esos compromisos en tiempo y forma. Y a esos problemas obviamente se le agregó la pandemia, que fue una tragedia en todo el mundo. Y estamos dando pasos importantes para ir resolviendo cada uno de esos problemas. Resolver la cuestión de las deudas insostenibles es un pilar fundamental del proceso de tranquilizar la economía. Hoy podemos anunciar otro paso adelante en este proceso, que es que hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. El Club de París es un grupo de países acreedores. Argentina dentro de ese grupo enfrenta compromisos con 16 países y 40 agencias. Y con estos países se ha venido negociando, bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en el contexto de ciertas giras que llevamos a cabo en el mundo, para evitar lo que era un pago de vencimiento de capital más intereses por aproximadamente 2.400 millones de dólares. Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y hubiese generado más inestabilidad macroeconómica en general. Por otra parte, un incumplimiento, una situación de default también hubiese sido un golpe para la economía. Hubiese también generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño. Luego de negociaciones constructivas, con una actitud muy profesional también por parte del secretariado del Club de París, se ha llegado a este entendimiento que consiste en que Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022 para resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París, y que Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que nos permita refinanciar el stock de deuda de 45.000 millones de dólares que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre el año 2018 y el año 2019, que no fueron utilizados en modo alguno para algo que aumente la capacidad productiva de la economía. Fueron 45.000 millones de dólares que fueron utilizados por una parte para pagar deudas insostenibles a acreedores privados, que luego nuestro gobierno reestructuró, y por otra parte para financiar salida de capitales de la Argentina. Nosotros continuaremos trabajando de una forma constructiva con el Fondo Monetario Internacional. Este horizonte de tiempo con el Club de París nos da mayor certidumbre. La fecha del 31 de marzo del 2022 no quiere decir en modo alguno que esa sea una fecha que tenga que ver con un objetivo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro objetivo es tener un buen acuerdo, cuanto antes mejor, pero la prioridad es que sea bueno. El segundo elemento del entendimiento con el Club de París es que se respetará el principio de tratamiento comparable entre acreedores bilaterales oficiales. Esto quiere decir que en el periodo de 8 meses o entre hoy y el 31 de marzo
del 2022, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares que estaban programados, se hará frente a un pago o un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares, lo que implica un alivio financiero para Argentina de 2.000 millones de dólares entre ahora y el 31 de marzo. Nosotros continuaremos dando pasos para tranquilizar la economía bajo el liderazgo de quienes conducen nuestro frente, por empezar el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la mano del Congreso, como lo hemos venido haciendo en todo el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Esperamos enviar, cuando exista un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese programa al Congreso de la Nación para su aprobación. Hemos también venido trabajando de la mano con la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y seguiremos uno a uno buscar resolver todos los problemas que se le habían dejado a la economía argentina, tanto en el frente financiero como en el frente real, de modo de poder tener un país con una estructura económica que sea capaz día a día de generar más trabajo, de agregar más valor en la economía y de establecerse sobre la base de un ambiente estable, un ambiente de tranquilidad para las personas, tranquilidad para los hogares, tranquilidad para las empresas. Y que esto se haga con una lógica federal, que las oportunidades de desarrollo se distribuyan equitativamente a lo largo de toda la región. Esa es la visión que tiene el Frente de Todos. Hay una visión muy definida de cómo funciona una economía, del rol que juega el Estado en la economía, y se vienen implementando políticas públicas alineadas con esa visión. Es el rumbo por el que buscamos continuar transitando en un contexto que, como bien sabemos, es muy difícil en todo el mundo, pero que en la Argentina se han tomado medidas clave para lidiar con la pandemia por un lado y para resolver los problemas de las deudas por otro lado, que hoy nos permiten poder estar transitando un sendero de recuperación vigorosa que esperamos que se profundice en los próximos meses. Muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Bueno, vamos a hacer las preguntas del caso. Silvina, adelante. Ministro, gracias. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Quería preguntarle, este puente de tiempo para definir la deuda de 2.400 millones, ¿admite entonces el pago de 430 millones en lo inmediato? La negociación de fondo queda para marzo, pero Argentina anticipa el pago de 430 millones, esto por un lado. Y si hubo algún tipo de carta de recomendación del Fondo Monetario o recomendación política de los líderes, de los presidentes que integran los países del Club de París para lograr este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Silvina, por ambas preguntas. Con respecto a la primera pregunta, no hay un anticipo de pagos. Lo que hay es un esquema de pagos proporcionales o en este caso similares, de modo de respetar el principio de tratamiento comparativo con los otros acreedores bilaterales. Pero estos pagos no se anticipan, se realizan entre el momento en que estamos hablando. Probablemente estas cuestiones están todavía a terminar de definir las fechas. Es probable que el primero sea el 31 de julio de este año y que el segundo sea durante el año próximo. Y esto va a quedar enmarcado en un decreto que también va a readecuar las partidas presupuestarias al respecto. Pero entonces, en definitiva, lo que ocurre es que se pagan 2.000 millones de dólares menos que aquello que estaba programado, y los pagos que se hacen se realizan a cuenta de capital. Como digo, luego, una vez que tengamos el programa con el Fondo Monetario Internacional, se retomarán las conversaciones con el Club de París a modo de buscar una reestructuración que ya forme unas bases más estructurales de cuál va a ser la relación entre Argentina y el Club de París. Eso con respecto al primer punto. Con respecto a la segunda pregunta, no existe tal cosa, no es que haya una carta, pero sí que hay un diálogo constructivo con el Fondo Monetario Internacional y entendemos nosotros que esa es la posición que se comparte en cada una de las instancias. Por parte de los presidentes de los países que conforman el Club de París, ha habido reuniones directas con nuestro presidente y esos presidentes, de las cuales formó parte de nuestro equipo, el canciller Felipe Solá, yo mismo.
y por supuesto que esas reuniones fueron muy importantes para construir un sentido común, un entendimiento en el mundo de lo que Argentina necesitaba, de lo que estaba bien, de lo que era lo beneficioso para todas las partes involucradas. Esto fue lo mismo que hicimos con la reestructuración con los acreedores privados. Se construyó en el mundo un sentido común sobre cuáles eran las necesidades de la Argentina, que permitió que hubiese un apoyo muy fuerte de la comunidad internacional. Lo mismo está ocurriendo en este caso y lo mismo estamos construyendo en cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy bien. Hola, ministro Guzmán. Patrick Lespit, de la agencia Bloomberg. Quisiera preguntar a usted qué va a ser el próximo paso con las negociaciones con el Fondo Monetario, si ese paso podría incluir un artículo 4 o análisis de la deuda. Y hace un año usted dijo que quisiera lograr un acuerdo en mayo o abril de este año. ¿Ahora hay un nuevo plazo de tiempo para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, gracias, Patrick. Por empezar, nunca hubo un plazo definido. Uno dice qué situaciones resultan aceptables o convenientes bajo ciertas circunstancias. Y por supuesto que las circunstancias van evolucionando. Estamos viviendo una pandemia que ha generado cambios muy fuertes en todo el mundo. Nosotros seguimos trabajando de una forma constructiva con el Fondo Monetario Internacional para justamente poder resolver el hecho de que el gobierno anterior tomó un préstamo récord en la historia de la institución de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones de dólares a pagar en un periodo de tiempo muy corto. Y esos 45.000 millones de dólares no se utilizaron para construir rutas, puertos, para mejorar toda la infraestructura y la logística del país y poder tener una economía más productiva que nos permita aumentar la capacidad de generación de divisas y de esa forma poder hacer frente a esos compromisos. No se utilizó para nada de eso. Se hipotecó el futuro de la sociedad argentina, se hipotecó el futuro de cada argentina y cada argentino. Lo que se hizo fue muy grave. Y lo que nosotros estamos haciendo es mirar hacia adelante, entender que aquí hay un problema donde la responsabilidad es compartida. Hubo un deudor, por un lado, pero también hubo un acreedor. Y las dos partes tienen que sentarse a la mesa a trabajar en resolver un problema. Y eso se está haciendo de una forma constructiva. Los próximos pasos son continuar lo que venimos haciendo semana a semana, que es trabajar en cada detalle técnico de las negociaciones. De hecho, va a continuar habiendo diálogo en persona con el Fondo Monetario Internacional presencial cuando junto a mi equipo viajemos al G20 en Italia en julio de este año. Y mientras tanto, Argentina en todos los foros multilaterales busca construir junto al resto de la comunidad internacional condiciones más sanas y adecuadas para los desafíos que el mundo enfrenta hoy. Hay un punto en particular que con el Fondo Monetario Internacional es de relevancia, que es el tema de los sobrecargos de interés, que venimos construyendo de la mano del mundo condiciones para poder primero suspender y después revisar esa política de sobrecargos de interés, que es un costo adicional que se le cobra a los países que tienen préstamos por encima de cierto umbral, de modo de poder enfrentar condiciones que para la Argentina sean más sostenibles y que todo el grupo de países de ingresos medios en general enfrente condiciones financieras que sean más sostenibles para lidiar con las circunstancias que el mundo nos depara hoy.